Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur. Hola, amadas siervas del Señor. Con mucho gozo en mi corazón les saludo a cada una de ustedes y les envío todos mis cariños. Sé que habemos muchas mujeres detrás de esta pantalla y aún anhelamos mucho más del Señor. Sabemos que aún vienen cosas mayores de parte de Dios para nosotros. Y desde nacimiento, desde la ciudad de nacimiento, les saludo, octava región de Chile. Les saludo a cada uno de ustedes. Nacimiento se llama así porque lo pusieron por el nombre del nacimiento de Jesús. Así que llevo muchos años viviendo acá. Soy la pastora Rosa Pedreros. Mi nombre es Rosa Pedreros y trabajo también con la directiva distrital de los ministerios femeninos del Distrito Sur como subcoordinadora junto a otra hermana. Así que me gozo de ser parte de este retiro hermoso, precioso, que sé que está en el corazón de Dios porque hay mujeres dispuestas a compartirnos de la palabra y otras mujeres dispuestas a escuchar y poner por obra lo que Dios quiere y espera de nosotros. El título de este tiempo es Señor, enséñanos a orar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Señor, enséñanos a orar. Y qué importante es la oración. Yo digo, para mí, una mujer que ora es una mujer que sabe que depende toda su vida del Señor. Así que orar es un tiempo hermoso, es un tiempo de comunión, es un tiempo que debemos anhelarlo en el corazón, separar tiempo, no el tiempo que sobra, sino que separar tiempo para estar con el Señor, en comunión con Él, buscándolo, queriendo escuchar también su voz. Hay mujeres que se han preparado, siervos del Señor que se han preparado para compartirnos un mensaje que Dios puso en sus corazones para ministrar nuestra vida. Así que yo me gozo de ser parte de este tiempo. Sé que en estos 2 días Dios nos va a hablar fuertemente. Vamos a cambiar pensamientos, cosas que estaban en el corazón quizás trabadas, que no nos dejaban caminar bien. Sé que este tiempo, todas estas palabras y estos mensajes que tienen estas damas, nos van a hablar al corazón. Así que yo dejo con ustedes a mi pastora Anita, que ella es vicepresidenta de las damas de nuestro país. Así que con mucho gozo la dejo a ella porque trae un tema importantísimo que también nos va a hablar a nuestro corazón. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les envío cariños y bendiciones y hay más del Señor para cada una de nosotros. Dios les bendiga. Adiós. ¿Cómo están, hermanas? Dios las bendiga. Saludamos a cada una de las que está conectada a este primer retiro virtual de damas que se está realizando a través del Distrito Sur de las Asambleas de Dios de Chile. Les damos la bienvenida a este nuevo tiempo en que vamos a estar recibiendo una palabra de nuestro Señor, en donde vamos a estar siendo ministradas a través de su Espíritu Santo y obteniendo lo que hemos venido a buscar, ese tesoro precioso que es la palabra del Señor que queremos recibir en este día. Las invito a que ahí donde ustedes están puedan cerrar sus ojos y podamos orar a nuestro Padre. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú sigas tomando el control de nuestra vida, Señor, para que en este tiempo tú vengas a hablarnos, Señor, para que todo lo que recibamos en este tiempo sea guardado y atesorado en nuestro corazón, Señor, para todo lo que estamos viviendo y para lo que viene, Señor. Usted es un Dios bueno, un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, un Dios que nos guarda y un Dios que está haciendo una transformación gloriosa en cada una de nosotras. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu perfecta voluntad, agradable y perfecta, Señor, en tu buena voluntad agradable y perfecta. Te damos toda la gloria a ti por todo lo que estás realizando, Señor, y creemos en que tu palabra es una palabra de salvación, Señor. Gracias por todo lo que nos has entregado y nos seguirás entregando, y nos disponemos a recibir todo lo que tu Espíritu Santo venga a ministrar en nosotras en este día. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Le damos la gloria a nuestro Señor y vamos a declarar que en el nombre de Jesús son hechas todas las cosas, que en el nombre de Jesús tenemos victoria, estamos en el equipo ganador. Esa es nuestra consigna, estamos con el Todopoderoso y lo vamos a declarar en esta alabanza. Dios pelea por nosotros y Él nos defiende porque ha vencido. Si Él ya venció, nunca removidos ni estremecidos, Cristo estás aquí. Oh, oh, oh.
sabemos que la alabanza tiene poder y si usted ha declarado esta alabanza con convicción en su corazón, sabemos también que verá las victorias que hay en el nombre de Jesús. Vamos a ver una palabra que está en 1 de Pedro 1:3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es Él, nuestra esperanza está en Jesús, porque solo podíamos recibir condenación por nuestros actos, por lo que nosotros éramos, pero hoy tenemos la esperanza de obtener la salvación, ese regalo precioso que nos ha entregado nuestro Padre y por el que peleamos y luchamos cada día por alcanzar, para poder mirar su rostro cara a cara. Nuestra esperanza está en Jesús. Estábamos lejos, era mucho lo que nos separaba de Él, pero Cristo vino a acercarnos al Padre y a entregarnos salvación. Yo le invito a que en esta hora pueda declarar esta alabanza que habla acerca de nuestra esperanza, y nuestra única esperanza es Jesucristo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, oh, aleluya.
bueno es poder saludarles en el nombre del Señor a través de las redes sociales y agradeciendo con mucha alegría, con mucho amor esta invitación que se nos ha entregado a la directiva nacional del Ministerio Femenino y quien la está representando en esta hora soy yo. Y damos gracias al Señor por esta invitación. Amén. Para las que no me conocen, mi nombre es Anita Olivares. Soy la vicepresidenta nacional de los Ministerios Femeninos y estamos junto a mi esposo pastoreando en la ciudad de Arica con nuestra familia. Así que desde acá, desde este lugar, les mandamos un cordial saludo, un abrazo virtual como se usa ahora, ¿no es cierto? Un besito y dándole las gracias al Señor por este tiempo que vamos a vivir, por este tiempo que vamos a compartir a través de esta conexión. Amén. Qué bueno que usted está acá. Gracias por estar participando en este primer retiro virtual del Ministerio Femenino del Distrito Sur. Amén. Y a través de este tema tan hermoso como es Señor, enséñanos a orar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos orando al Señor y dándole gracias porque Él, a través del Espíritu Santo, va a hablar a nuestras vidas? Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos permites estar aquí. Señor, conectadas, Señor, en esta transmisión a través de las redes sociales. Señor, y confiando plenamente que tú hablarás a la vida de cada persona que nos está escuchando, que nos va a escuchar, Señor, y que esta palabra pueda ser un aliciente para su vida. Te damos gracias, Señor, por esta invitación, Señor, y creemos firmemente, Señor, que tu palabra no va a volver vacía. Gracias por este tiempo y gracias por permitirnos, Señor, que tu palabra corra, Señor. Quizás estamos en nuestras casas confinadas, como dicen, Señor, sin poder salir, Señor, por la cuarentena total, otras por la cuarentena parcial. Pero, Señor, te damos gracias porque tu palabra ha seguido siendo transmitida, Señor, a través de estos medios. Quizás no nos reunimos en los templos, Señor, como era nuestra costumbre. Ahora nos podemos reunir, Señor, y conectarnos, Señor, a través de las redes sociales, sin dejar, Señor, de escuchar tu palabra, sin dejar de orar los unos por los otros y sin dejar de entender que tú siempre, siempre tienes, Señor, cosas especiales, cosas buenas para nosotros, propósitos eternos, Señor. Gracias por este tiempo y que todo, Señor, sea de bendición desde el comienzo hasta el final, Señor, para nuestras hermanas que nos están mirando. Señor, muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente a las directivas del Distrito Sur por esta invitación. Se extendió esta invitación a la directiva nacional y se me ha encomendado a mí poder representarlas. Ojalá lo haga bien. Amén. Y quiero invitarles a abrir su Biblia ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 2. Voy a tomar ese pasaje de la Escritura para enfocar el tema. A mí me ha tocado el tema la mujer que ora. Amén. En este tema general que es enséñanos a orar, el qué papel representa la mujer en este tiempo, ¿no es cierto?, en la oración. Así que le invito, Colosenses capítulo 4, el versículo 2, una frase cortita que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas por la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. En la versión, la traducción del lenguaje actual dice, dedíquense a la oración y sea constante en sus acciones de gracia. Es importante entender de que aquí el apóstol lo que nos está diciendo es que nosotros seamos personas que nos dediquemos a la oración.
seamos mujeres que oremos, ¿ya? No sé en qué momento vamos a estar mirando esta parte de la predicación, pero me llamó mucho la atención todo el tema que tienen las demás pastoras invitadas, como nuestro pastor también, Rubén Abarzúa, superintendente del Distrito Sur, la importancia de la oración, qué hace la oración en el creyente, qué es orar en el Espíritu, los tipos de oración en la Biblia, la importancia de la intercesión en la iglesia, afectando el mundo espiritual por medio de la oración, y la mujer que ora. Y realmente temas que son de mucha importancia, han sido de mucha importancia desde los tiempos bíblicos. Y hasta el día de hoy, y quizás el día de hoy con más fuerza, con más ímpetu, el poder estar orando constantemente, como lo estamos leyendo ahora en la palabra. En la versión, como les decía, la nueva traducción del lenguaje actual, dedíquese a la oración. Y dice en la versión Reina Valera, perseverar en la oración. Otros pasajes, otras versiones dice ser constantes en la oración. Y algo que el apóstol Pablo siempre enfatiza en sus cartas, que no dejemos de orar. Porque el mismo Espíritu le daba a entender a él que los tiempos no iban a ser mejores, no iban a haber tiempos buenos, y que lo único que a nosotros nos podía ayudar en medio de la situación que a lo mejor podían estar pasando el creyente, en este caso los creyentes de Colosa, que fueran perseverantes, que fueran constantes, y como dice la versión acá, que fueran dedicados a orar. Ahora, cuando hablamos de la mujer que ora, me viene a la mente el libro El poder de la mujer que ora. Y cuando hablamos del poder, hablamos de algo que fuera como que nosotros fuéramos la Mujer Maravilla. No sé si usted ha podido tener o ver la película de la Mujer Maravilla, una mujer que está dentro de la mitología, ¿no es cierto?, griega, y que sus poderes fueron dados por Dios, por los dioses griegos, ¿no es cierto?, sus muñequeras que son para repeler las balas, su látigo de la verdad, que cuando hace el latigazo y enrolla a la persona ahí, y ahí esa persona dice la verdad, el escudo con el cual puede pelear, y esa energía que tiene para saltar y para volar. Diferentes dioses de la mitología griega se lo dieron a ella para poder ser esta guerrera que llega, de acuerdo a la historieta, llega al mundo, ¿no es cierto?, y ella va desarrollando sus poderes en pos del bien, para vencer al mal. Y cuando hablamos de la mujer que ora, quizás algunos dirán, no, tiene que tener ese poder, tiene que tener una eficacia, su oración tiene que ser contundente, su oración tiene que traspasar los límites, una mujer que constantemente está ahí pidiendo, orando. Y la verdad de las cosas es que no hay una regla, no hay una forma, si usted está parada, si usted está sentada, si usted está postrada, si usted está en cama, no hay algo que diga que la forma en que usted lo hace, la forma en que usted lo diga, usted va a adquirir poder por orar. Porque la oración no consiste en que nosotros tengamos el poder, sino que el poder radica en el Dios a quien nosotros oramos. Y cuando hablamos de poder, por lo general, como les decía, pensamos en esa capacidad sobrenatural que nos permite resistir a toda la actividad negativa o las influencias de índole satánica que entorpecen nuestro desarrollo espiritual. De repente se pueden manifestar
quizás un concepto equivocado en relación al poder para orar. Pues nunca tiene un control, no está bajo control, pues el poder no viene como vuelvo a repetir, de la forma en cómo nosotros oramos, ni de la posición, ni de todo el lenguaje que nosotros podemos expresar, sino que el poder viene de Dios. Por eso que yo los quiero llevar a entender esto, que la mujer que ora necesita conocer que el poder de la oración radica en el Dios a quien oramos. Vuelvo a repetir como punto número 1. La mujer que ora conoce que el poder de la oración radica en el Dios a quien oramos. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es vivo. Por lo tanto, no es que yo tenga más poder en mi oración, quizás por los años que pueda llevar en el Evangelio o por a lo mejor la función que estoy cumpliendo como pastora, como ministra de la palabra. No tiene que ver con esto, tiene que ver la oración con a quién se la estamos dirigiendo. Y el poder radica en ese Dios a quien nosotros nos dirigimos. Cuando una mujer ora a ese Dios, sabe que hay respuesta en la oración, sabe que esa oración va a ser contestada por un Dios todopoderoso. ¡Qué interesante! Quizás al entender esto o al vislumbrar esto, nosotros podemos comenzar entendiendo o considerando que la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de la palabra. Porque esto no es Alguien dijo una vez, nosotros los evangélicos o los cristianos o los que oran a Dios hacen un monólogo. Porque no se ve respuesta. No es como la comunicación verbal entre los seres humanos, ¿no es cierto? Que yo hablo con alguien me está escuchando y esa persona me va a responder. Algunas personas dicen, así es la oración, pues usted le habla a Dios y Dios a usted no le responde. Pero Dios nos responde a nosotros a través de su palabra. Dios se comunica a través de nosotros por medio de su palabra. Dios también se comunica con nosotros a través de lo sobrenatural del Espíritu, a través de los profetas, ¿no es cierto? A través de las personas que traen una palabra del Señor en respuesta a nuestras oraciones. Entonces, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Cuando hablamos de oración, hablamos de comunicación y se dice que la comunicación es uno de los aspectos más importantes de cualquier relación. En la comunicación tiene que haber la sinceridad y la franqueza. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de comunicación, se dice que en la comunicación, uno de los aspectos más importantes es la sinceridad y la franqueza. ¿Por qué será esto? Porque cuando yo quiero hablar con alguien, yo quiero decirle las cosas, hablarle sinceramente, decirle cómo se siente mi corazón o cómo me siento yo, cómo se está llevando a cabo la situación, el problema, ¿ya? O la circunstancia que estoy viviendo. Yo le cuento a la persona, yo le hablo a la persona y le cuento con sinceridad y con franqueza. Porque si no lo hago, sería un hipócrita. Y Jesús mismo trató esto con la gente cuando estuvo acá en la tierra, y Él comparaba la oración de los que estaban ahí en el Sanedrín, ¿no es cierto?, con las sencillas oraciones de un judío,
de una mujer, de los fariseos, comparaba sus oraciones, que eran hipócritas, que no tenían sentido, que oraban con tanta falsedad. Por eso que vuelvo a repetir, que la oración que nosotros hagamos en relación a el Señor, dirigirnos al Señor, la comunicación que tengamos con Él, que sea una cosa sincera y franca. No es diferente en ningún sentido cuando se trata, por ejemplo, de la oración que nos enseña el Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Necesitamos tener una relación con Él. Necesitamos poder comunicarnos con Él, así como un hijo se comunica con un padre. Y su hijo, el hijo le dice las necesidades que tiene el padre. Y nosotros también, en esa relación de comunicación, nos podamos comunicar con Él como el hijo le habla a su padre. Deducimos entonces que la oración implica sinceridad y franqueza al comunicarnos con Dios. Entonces, nuestra relación con Dios debe ser sin fingimiento y leal. La oración es la forma en que hemos de someter todas las cosas a Dios. Interesante esto, porque cuando yo estoy orando al Señor, cuando yo soy una mujer de oración, yo someto todo a Dios. No solamente algunas cosas, las que a mí me convienen, no. Yo someto mis emociones, mis sentimientos, mis reacciones, mis necesidades. Las dejo delante de Dios. No podemos dejar algunas cosas, solamente a lo mejor las cosas espirituales. Porque cuando dejamos ciertas cosas delante de Dios y las demás las queremos manejar nosotros, entonces no estamos siendo leales, sinceros, francos. Porque Dios quiere que en todas las cosas nosotros le pongamos a Él primero. La oración es la forma en que hemos de someter, como les decía, todas las cosas a Dios. Cuando oramos, invitamos a Dios que venga y obre en las cosas que nos preocupan. ¿A usted le preocupa algo? ¿Usted lleva alguna carga por tanto tiempo? ¿Usted se la ha entregado al Señor? ¿O la ha orado así a medias? Una mujer que ora entrega todas esas cosas al Señor. Cuando oramos, invitamos a que, vuelvo a repetir, Él venga y obre las cosas que nos preocupan. Al obedecer su mandato y colocar nuestras preocupaciones sobre sus hombros, ponemos esas cosas bajo su control en el lugar de nuestro. El problema que tenemos nosotros es que cuando ya no podemos solucionar la situación, no podemos tomar el control sobre la situación, nosotros se la dejamos al Señor. Y lo que Dios quiere de nosotros, que seamos mujeres de oración, mujeres que oran, que le entreguen el control total a Él de todas las situaciones, de todas las adversidades, de todas las cosas que nos puedan estar rodeando y que necesitan la intervención divina del Señor. Esto no solo tiene que ver con la sumisión, sino también el acto mismo, hermanos, de la humillación. El humillarnos ante Él, como nos pide el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 5, 6, 7, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué interesante! Porque cuando nosotros aplicamos esta palabra del Señor, este versículo de la palabra a nuestras vidas, dejando toda esa ansiedad, toda esa situación,
en las manos del Señor, entonces Él empieza a darnos de su protección, de su bendición, de su gracia, porque Él está viendo que nosotros estamos depositando nuestra confianza, el 100% en Él, cuando nosotros le oramos a Él y le decimos: Señor, aquí está esto, aquí está esta situación, aquí está esta adversidad, aquí están delante de ti. Alguien escribió en relación a la oración diciendo: al orar, reconocemos que Dios puede hacerse cargo de todo lo que nos preocupa y que nosotros no podemos resolver. Ahora, cuando leemos esto, entendemos que al reconocer así, tenemos que acercarnos al trono de su gracia entonces, con un corazón sincero, con un corazón rendido al Señor, para que Él pueda responder y pueda contestar. Y el resultado es que Él nos exalta, dice, en su debido tiempo. Él contesta la oración en cuanto a la situación que nosotros podamos estar viviendo. Otra cosa también que importante que debemos considerar también en esta comunicación que tenemos que tener con el Señor a través de la oración es que este Dios es poderoso, pues escucha y contesta la oración. Primero tenemos que tener claro que la oración es una comunicación. Nosotros tenemos que comunicarnos con Dios a través de la oración. Nosotros tenemos que hablar con Él, orar a Él. Y lo segundo es que tenemos que entender que la respuesta a la oración, la respuesta a la comunicación con Él va a ser que Él responda nuestras oraciones con poder. No es que la oración tenga poder, sino que el Dios que nosotros oramos es el que tiene el poder. La idea de que el poder es inherente a la oración es algo popular, es muy conocedor, ¿no? Sí, hay poder en la oración. Y lo hemos dicho, lo hemos repetido. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, el poder de la oración es simplemente el poder de Dios, quien escucha y responde nuestras oraciones. ¿Y por qué escucha? ¿Por qué responde? Porque el Señor es todopoderoso y puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible, de acuerdo a lo que dice Lucas 1:37. Porque no hay imposible para Dios. No hay imposibles para Dios. Para nosotros las cosas son imposibles. No, esto es imposible. No hay solución, no hay ayuda. No hay restauración. No, dice. Pero Dios hace que las cosas imposibles sean posibles. Así lo dice su palabra. Por eso que no tiene que ver, a lo mejor la oración puede ser muy pequeña, con unas pocas palabras. Señor, por favor, ayúdame en este instante. Entonces, pero esa no es una oración. Pero yo estoy hablando con Dios y le estoy comunicando. Señor, aquí estoy. Ayúdame, por favor. Y el Señor escucha la oración, escucha esa comunicación y nos responde. Y algunos dicen, esa pequeña oración tiene poder. El poder radica en ese Dios al que nosotros oramos. El Señor entonces es poderoso y puede hacer que las cosas sean posibles, porque no hay imposible para Dios. Otra cosa importante, que el Señor, Dios Todopoderoso, invita a que el pueblo se acerque a Él en oración. Y que esa oración sea persistente. Siempre, de alguna manera u otra, le ha aconsejado a las hermanas
que en una ocasión una hermana se acercó a mí y me dijo: pastor, he orado por tantos años por esta situación. He sido persistente con el Señor. Entonces le digo yo: pero ahora deje de ser persistente y comience a darle gracias al Señor. Sea persistente ahora en una oración de gratitud. Que su oración sea una oración que lleve a darle gracias al Señor por fe de lo que ya usted está vislumbrando. Amadas, hay que ser perseverante. Pero perseverante, quizás a lo mejor las pastoras que le va a tocar ministrar los otros temas, y hay un tema, los tipos de oración. Ser constante, perseverante en esos tipos de oración. Y también hay una oración que es de gratitud. Ya usted fue constante en la oración de petición y le pidió al Señor, y le pidió al Señor, y le pidió al Señor, pero ahora sea constante, sea perseverante, ¿no es cierto?, persistente en esa oración de accionar de gracias. Porque también hay que empezar a actuar, y como alguien dice por ahí, empezar a echar a andar la fe. Mire, la oración a Dios debe ser hecha persistentemente. Ya cuando Jesús habla acerca de esta mujer, ¿no es cierto?, del juez justo, ya, que como tanto que es, perdón, del juez injusto, tanto que ella persistía, insistía. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, ¿no es cierto?, en adelante, que se lee cómo esta mujer fue insistente para que el juez pudiera actuar en favor de ella. La oración, como les decía, de acción de gracias. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, dice nuevamente, yo lo haré. Que lo hiciéramos con acción de gracias, ahí en el libro de Filipenses. Con un corazón recto delante de Dios, nuestras oraciones. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces el Señor Dios Todopoderoso invita a que nosotros podamos hacer esta oración, acercándonos a Él con una oración persistente, con una acción de gracias, con un corazón recto delante de Dios. El Señor Todopoderoso también escucha las oraciones de sus hijos y Él nos manda a orar y nos promete escuchar cuando nosotros lo hacemos con corazón recto. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Por qué hacemos oración? ¿Dónde radica el poder de esta oración? En el Dios a quien nosotros oramos, con quien nosotros nos comunicamos, a quien nosotros nos dirigimos. Y la palabra del Señor lo confirma al decir que Él oye nuestra voz desde su templo y el clamor llega delante de Él a sus oídos, porque Él nos escucha. Amén. El Señor Dios Todopoderoso responde a las oraciones. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclíname tu oído, escucha mi palabra. El Salmo 17:6 y el Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor? Y Él responde. Porque vuelvo a repetir, debemos considerar que esta comunicación
que la oración como comunicación, cuando nos comunicamos con Dios, lo hacemos porque Dios es poderoso, pues escucha y contesta nuestras oraciones. Quizás alguien me va a decir, pastora, pero yo a veces he orado y el Señor no me contesta. Yo le he pedido al Señor y no me contesta. Bueno, el apóstol, ¿no es cierto? Dice, Santiago dice, pedid y pedid mal, porque piden para sus propios deleites. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado quizás al orar al Señor basado en su perfecta y divina voluntad. La palabra del Señor dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ya entendimos que nosotros como mujeres que oramos al Señor, tenemos que entender y conocer que el poder de la oración radica en el Dios a quien oramos. Lo segundo es, la mujer que ora, conoce cómo y por qué orar. No oramos así nomás por repetir algo. No oramos por seguirle la corriente a una persona. No oramos porque nos gusta cómo ella eleva la voz o cómo ella puede dirigirse al Señor. Tenemos que orar con nuestro entendimiento, en el espíritu y en nuestro entendimiento. Orar, amadas hermanas, entendiendo el cómo hacerlo y el por qué hacerlo. La ayuda viene de Dios a través de la oración y está disponible para toda clase de pedidos y asuntos. Siempre he podido decirle a las personas, Dios se quiere manifestar sobre nuestras vidas. A través de la palabra los conocemos con su nombre. En el Antiguo Testamento Él era el Jehová Rafa, el Jehová Jireh. Y a veces esos nombres los tomamos, ¿no es cierto? Y decimos Jehová Jireh, no, es que nos provee. Nos provee el alimento, nos provee del vestuario. En esa parte aplicamos a Jehová Jireh. Pero también Jehová Jireh es el proveedor para nuestras necesidades emocionales, sentimentales, porque a veces estamos, ¿no es cierto?, a lo mejor falto de alegría, falta de gozo, falta de risa. Y Él provee de repente una persona, una situación, algo, hermanos, como buen proveedor, como ese Dios que provee, para que nuestra vida se llene de risa, de contentamiento, de alegría. Él provee algo que nos consuela cuando nuestra vida está acongojada, cuando en nuestra vida hay llanto. Él provee. Por eso es que dice que la mujer que ora conoce cómo y por qué orar. Conoce lo que dice la palabra. Filipenses 4, 6, 7 nos dice, por nada estáis afanosos, vuelvo a repetir el texto, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, yo voy a orar a ti. ¿Por qué? No voy a permitir que la necesidad, que la situación, que la adversidad se vuelva una carga pesada, o algo que me afane. Por eso que la mujer que ora está constantemente
conociendo la palabra y conociendo el cómo orar y el por qué orar. Si hay alguna angustia, orar. Incluso si hay respuesta a la oración, dice que el accionar de gracias tiene que estar en la oración. Que nada te afane, sino que tus necesidades, tus peticiones sean conocidas delante de Dios a través de la oración. Señor, aquí estoy. Tengo esta necesidad, tengo esta petición. En toda oración y ruego, quizás algunas oraciones con más constantes, con más rogativas. Y lo otro con acción de gracias. Y cuando nosotros nos acercamos y entregamos esa necesidad, ese afán, esa petición delante del Señor, el Señor nos llena a través del Espíritu Santo con su paz que no permite que la duda, el temor, el cansancio embarguen nuestros pensamientos, porque su paz sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, todo lo que nosotros queramos quizás arreglar, sobre todo nosotros las mujeres que nos gusta, ¿no es cierto?, arreglar la situación, es que hagámoslo así, es que pongamos esto acá, que no mejor de esta manera. Por eso es que una mujer que ora entiende, hermanos, conoce la palabra del Señor y sabe, no, aquí vamos a pedirle al Señor, vamos a buscar del Señor, vamos a dejar esta ansiedad, vamos a dejar esta situación, este problema delante del Señor, porque Él nos va a llenar de completa paz para que nuestro corazón no se turbe, para que nuestros pensamientos no nos lleven a tomar malas decisiones. Si necesitamos un ejemplo de cómo orar, bueno, tenemos que leer ahí, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, cómo nos enseñó orar Jesucristo. Si necesitamos aprender a orar, oremos las oraciones que hacían los hombres y las mujeres de la Biblia. A mí me gusta mucho la oración de Ana, una mujer que le pedía al Señor un hijo, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia de Ana ahí en el libro de Samuel, y era tanta su oración, su deseo, que ella su oración la hacía de acá, de sus entrañas, de su alma, como dicen. A tal extremo que no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se derrama delante de la presencia del Señor, no le sale voz, sino que es un gemido, un clamor. Y ella le pedía al Señor un hijo. Y dentro de su clamor, dentro de su oración, dentro de su ruego, el Espíritu Santo la lleva a tomar y decir incluso una palabra profética. Porque ella le pidió al Señor un hijo, y ese hijo, ella dijo que lo traería al templo para que le sirviera. Sin entender en el medio espiritual que ese niño que iba a venir iba a suplir una tremenda necesidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque Elí no estaba haciendo el papel correcto de profeta, ni de juez, ni de sacerdote. Su casa era un caos tremendo con sus hijos, profanando todo lo que estaba en el templo. Pero Ana, en su deseo de tener un hijo y en su oración, pone énfasis en esto: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Que Él te sirva, que Él te honre. Declarando una tremenda palabra
que el Espíritu le estaba dando. A lo mejor ella ni siquiera entendía en su mente a lo mejor lo que estaba haciendo, pero ella cumplió esa promesa cuando Dios le concibió el hijo. Y lo trajo al templo, y Samuel fue uno de los grandes profetas, sacerdotes y juez en los tiempos, ¿no es cierto?, de los jueces antes que saliera el primer rey de Israel. Qué increíble, hermanos, cómo podemos nosotros entender cuando comprendemos la palabra, cuando conocemos la palabra, que la oración, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender que el Dios Todopoderoso puede actuar cuando nosotros oramos a Él, nos comunicamos con Él. Usemos los elementos que el Señor nos enseña ahí en el libro de Mateo. Usémoslo en nuestras oraciones. Incluyamos la oración, la adoración, la confianza en Dios, la petición, en la confesión, la protección. Esa Padre nuestro no está ahí para que nosotros lo repitamos solamente. No sea una vana repetición, sino que está ahí puesto para enseñarnos cómo nosotros dirigirnos al Señor, cómo enfocar nuestra oración y como nos enseñan, ¿no es cierto?, contextualizando, quizás usando nuestras propias palabras. Hay un libro que me llamó mucho la atención, El poder de la mujer que ora. Se mencionan dos cosas que importantes que a mí me gustaron mucho. El título me llamó mucho la atención en uno de sus capítulos. Fue: Señor, úsame para influir en la vida de otros. En la mujer, en el poder de la mujer que ora, la autora enfatiza mucho el orar por ti, el orar por uno misma, el orar por ti misma, por tu vida, por mi vida. Porque a veces nosotros oramos por los demás, oramos por las necesidades de los demás, pero ¿qué pasa con nuestras necesidades? Tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que ser sabias. Entonces, en este caso, la autora ora mucho, o sea, enseña mucho en relación a de orar por nuestras necesidades. Porque si nosotros no somos capaces de pedir por nuestras necesidades, ¿cómo vamos a pedirle al Señor que seamos esas mujeres de influencia en la vida de otros? Señor, capacítame, dice el otro capítulo, para hablar solo palabras que traigan vida. ¿Qué tipo de palabras decimos nosotros? Siempre estamos ahí. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿cuál es la palabra que estamos diciendo? No, ten cuidado, que todo esto es porque estamos en pecado. O estamos diciendo: oye, confía, súbete a la roca más alta, escóndete en la roca, ponte bajo el abrigo del Altísimo. Él es nuestro ayudador, ten confianza, ten fe. Una palabra de ánimo, una palabra que nos sostenga, que sostenga a la iglesia, que sostenga a los siervos, que sostenga a las que están solos, a las viudas, al huérfano, que lo sostenga. ¿Cómo lo estamos haciendo? Una palabra, dice: Señor, capacítame para hablar solo palabras que traigan vida. El libro habla de dirigir las peticiones para ser un instrumento para la gloria de Dios genuinamente. Habla cómo llevar estas peticiones, nos guían. Hay libros que son muy buenos en referente a la oración. Si queremos ser
personas mujeres que oran. Tenemos que usar la palabra. Ya hay ministros, hay mujeres que nos llevan a tener oraciones más directas. Por ejemplo, está el libro también, La esposa que ora, la madre que ora. ¿Cómo orar por nuestros hijos? Siempre me recuerdo de una pastora que vino a un evento de matrimonios en nuestra congregación y ella nos enseñaba y oraba en relación a cómo orar por los hijos, cómo orar por los esposos, cómo orar por el matrimonio y la familia. Y ella hacía, que ella misma había aprendido que hacía un cerco alrededor, espiritualmente hablando, 5.000 metros a la redonda de la familia, y lo aprendió de un misionero. La pastora enseñaba esto y ella dice que ella lo puso en práctica cuando lo escuchó al misionero contar la historia de que él había tenido que salir, estaba en la selva de un país y había dejado a su esposa y a sus hijos muy introducidos en un lugar, en un bosque donde habían muchas cosas extrañas pasaban ahí espiritualmente hablando. Y este pastor misionero tuvo que viajar a una reunión. Y en la noche él sintió en su espíritu orar por su familia, y el Señor le decía, ora 5.000 metros a la redonda. Y el pastor empezó y visualizaba su casa y oraba 5.000 metros a la redonda. Señor, cubre, protege, haz un cerco, Señor, 5.000 metros a la redonda. Y cuando el pastor misionero llama a su esposa, la esposa le dice, ¿sabes? Vino la policía muy temprano a la casa y golpeó la puerta y yo le abrí y me dijo, señora, ¿usted se encuentra bien? ¿Con quién está usted? No, estoy con mis hijos, mi esposo está de viaje. ¿Por qué? ¿Que pasó algo? Sí, resulta de que alrededor de su casa, 5.000 metros a la redonda, hay muchos animales salvajes muertos. Hay lobos. Están muertos. Y están como alrededor así, como en un círculo. Habían... el pastor después él explicaba y le decía a su esposa que habían brujos que querían destruir a la familia. Y usted sabe que la brujería lleva a usar animales, a usar un montón de cosas para destruir, y habían enviado esos lobos para que pudieran matar y comerse a la familia. Y el Señor lo despierta para orar en esa dirección. Y la pastora nos decía a nosotros, usted tiene que orar en esa forma. Ore por la reacción, por la acción, por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos de sus esposos, de sus hijos, de sus esposas. Nos enseñaba a cómo orar en este evento de matrimonio. Amadas, conociendo la palabra, tantos ejemplos en la palabra, como le decía, de cómo orar, de tomar una accionar en la oración. Yo no sé si usted se ha parado y ha abierto la puerta y te reprendo, espíritu, que estás aquí provocando disensión, provocando pleitos, iras, contiendas, porque usted a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero de repente los chicos en la casa están, métele que peleas, métale que discusiones. Y una mujer que ora, una mujer que entiende la palabra, que conoce la palabra, dice, y empieza a discernir los espíritus, se para y discierne el espíritu que quiere entrar en su hogar, que quiere entrar en su casa, a perturbar, a destruir la paz que el Señor pone. Se levanta y ora con autoridad y reprende en el nombre de Jesús. Porque es una mujer que conoce el cómo y el por qué orar.
la mujer que ora, conoce cómo el Padre de Dios, cómo, perdón, el poder de Dios nos ayuda y nos guía en la oración. El Espíritu Santo, que es el poder, dice que clama con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu Santo nos guía en la oración, nos guía a orar. En este último tiempo, nosotros hemos estado orando aquí en la iglesia. Algunos hermanos han sido contagiados con este COVID-19. Y nuestra oración, desde la primera vez, que ni siquiera fue una hermana de nuestra congregación, sino que fue una persona amiga, compañera de curso de una hermana que estudian por internet. Nuestra hermana pidió la oración porque esta chica tenía a su familia, a sus padres que ya eran mayores, a una hermana y a unos niños contagiados con el COVID-19. Creo que fue la primera oración que nosotros hicimos así, porque estábamos orando en forma general por todos los que estaban contagiados, pero que nos llegara así una noticia fue la primera. Y yo me recuerdo que cuando la hermana de nuestra congregación pidió la oración, me escribió un WhatsApp y me pidió que oráramos. Yo inmediatamente le mandé un audio y le dije, vamos a orar en la dirección de que este virus, esta epidemia no toque ningún órgano de esta familia. Que no pase más allá de lo que tenga que pasar, quizás como fiebre, quizás como un resfrío, con dolor de hueso, quizás, pero órganos, ningún órgano, el pulmón, el corazón, nada. En el nombre de Jesús vamos a orar en esa dirección. Y la hermana me contesta, amén, pastora, y lo pusimos en el grupo de las mujeres de nuestra congregación. Y empezamos a orar, y esa fue la orden, que orar, que el virus no toque. Hermanos, ¿sabe? Los hermanos que han sido contagiados por el virus en nuestra congregación han pasado la cuarentena esa de los 14 días con ese resfrío, con esa pérdida del olfato, con ese dolor de cuerpo y nada más. No han tenido que llegar al hospital para ser entubados, no han tenido que llegar al hospital para pasar por ese proceso. Y cuando han pedido la oración a nivel nacional por pastores, por personas, hemos estado orando en esa dirección, Señor, que no vaya más allá. Y el Señor ha respondido. Por eso es que una mujer que ora conoce cómo el poder de Dios nos ayuda y nos guía en la oración. Sin el poder de Dios nunca superaremos nuestras limitaciones, ni saldremos de la rutina. Siempre vamos a hacer esas oraciones en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Quizás oraciones repetidas. Es como las oraciones que siempre nos tiran la talla, ¿no es cierto? En las oraciones que hacemos en la mesa. Señor, bendice este pan, bendice lo que vamos a comer, bendice las manos que las prepararon, en el nombre de Jesús, amén. No, tenemos que empezar a cambiar nuestro modelo de oración. Tenemos que empezar a orar la palabra. Me acuerdo de la pastora Lucía Briceño, que en un seminario de intercesión, ella replicaba y enseñaba que tenemos que aprender a orar la palabra. Señor, tú dijiste en tu palabra. Y hay algo que yo siempre le digo al Señor, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, por favor, hazte presente en medio de esta situación, hazte presente en medio de esta situación de adversidad que se está pasando. Y el Señor se ha hecho presente. El Señor no nos ha dejado. El Señor nos ha cubierto. El Señor responde las oraciones conforme a nosotros les vamos pidiendo. No podemos movernos hacia todo lo que Dios tiene para nosotros, ni convertirnos en todo por lo que Él nos creó, si no le entregamos nuestros sueños, pensamientos y deseos en oración. Señor, este deseo, este es mi pensamiento,
Estos son mis sueños. ¿Están bien, Señor? ¿O hay algo que yo tengo que cambiar? Señor, aquí están. Ahora, si no hemos orado mucho, no podemos esperar tampoco grandes cosas. O que las cosas cambien de la noche a la mañana. Tenemos que ser, como decía la Escritura, perseverantes, constantes en la oración. Tampoco eso significa que usted pase largas horas orando. Daniel dice la palabra que oraba 3 veces en el día. Jesús oró toda la noche. Dios nos despierta a veces para orar toda la noche. No sé cómo es el trato que tiene usted con el Señor, cómo lo hace. A veces son oraciones intermitentes, como ¿no es cierto? Le llaman, que son un poquito en el momento y precisas. No oraciones muy largas, porque eso va a depender de la intención o del tipo de oración. Generalmente la intercesión es como más extensa, porque Dios nos lleva a orar ya por cosas detalladas, pero en el momento. La vida de oración es constante, es perseverante. Yo puedo estar cocinando y estoy orando, yo puedo estar ahí en el aseo de la casa y estoy, Señor, guarda, cuida, protege, Señor, te agradezco, Señor, te bendigo. Una mujer que ora entiende esto. Una mujer que ora conoce por qué orar. Una oración propicia es donde pones nombres a la petición. Una oración que sea precisa. Señor, yo te pido por esto. Generalmente cuando oramos en la congregación, ¿qué es lo que le pasa? No, es que me siento mal, pero ¿qué le dijo el médico? No, es que el médico me dijo que tenía una gastritis. Amén, vamos a orar entonces por esa gastritis. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Regula los jugos gástricos que se producen en la boca del estómago. A lo mejor usted dirá, pero pastora, ¿cómo es tan específico? Porque usted sabe que los jugos gástricos es lo que producen la gastritis. Por el mal funcionamiento de los jugos gástricos. Señor, regula. Haz que eso funcione bien. Toma el control, toma el dominio, Señor, ahí. Tú nos creaste. Dice que fuimos creados por ti. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Una oración propicia es donde pones nombre a la petición, donde puedes identificar la prueba. Le pusiste el nombre a la petición. Y si estás pasando por una situación, identifica tu prueba. ¿Qué prueba es esta? ¿Por qué situación estoy pasando? Una oración propicia es donde tú puedes nombrarla. Nombra la situación. Si es una situación familiar, si es una situación de rebeldía con tus hijos, si es una situación familiar con tu situación matrimonial con tu esposo, que hay alguna situación de pecado, nómbrala. Si hay una situación financiera por una mala administración, nómbrala. Y dile, Señor, una mujer que ora conoce el por qué está orando. Y una mujer que ora conoce que en la palabra del Señor hay promesas que la pueden sustentar. Me gusta mucho esa palabra y siempre la digo y la repito. Que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a lo que con su propósito son llamados. Y yo le digo al Señor, Señor, si con esta situación tú me quieres enseñar algo,
porque yo soy tu hija, me has llamado. Amén. Enséñame, dime. Todas las cosas, todas, no hay nada. No hay cosa que pase por mi vida o por mi familia que el Señor no me quiera decir o que no me ayude para bien. Nada. Porque si yo estoy confiada y estoy segura de que el Señor me llamó y me llamó con un propósito y me ama, entonces significa que cada situación que yo viva, sea esta una situación a lo mejor de adversidad, sea esto a lo mejor una situación que me traiga contentamiento o me traiga paz, seguridad, es para mi bien. Todo. Me aferro a esa palabra, me aferro a esa promesa, es una promesa. Todas las cosas ayudan para bien. Y me aferro a la palabra del Señor, porque yo le digo al Señor, tú me dijiste, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor. Guíame. Llámame. Porque el pastor llama a sus ovejas. Llámame, Señor, llámame. Interesante. Sustenta la palabra y las promesas de su palabra. Sustentan nuestras vidas. Es una realidad. Y una mujer que ora, y esto lo voy a volver a recalcar, ora por sí misma. Ora por ella. ¿Tú oras por ti? Yo oro por mí. Porque ahí aprendemos que nosotros también tenemos necesidades, que nosotros también vivimos situaciones adversas y que tenemos que aprender a tener la fuerza y orar. En este tiempo que estuvimos cuidando a mi mamá, ella partió hace ya un mes a la presencia del Señor. Con mis hermanas nos turnábamos para cuidarla. Y justo cuando empezó esta pandemia estaba una de mis hermanas y mi hermana le dije yo, váyase porque no sabemos qué va a pasar, a lo mejor no va a haber pasaje, ella vive en Iquique y mi otra hermana vive en Antofagasta. Váyase nomás, le dije yo, y ahí que yo me las puedo arreglar con mi esposo y con 2 de mis hijos que estaban con nosotros. Pero hermana, ¿sabe qué? Fue un cansancio tremendo. Un día mis piernas no respondían y yo me tiré en la cama y me puse a llorar y dije, Señor, dame fuerza. Mi mamá siempre se sobaba las piernas y decía, ay, estas piernas que el Señor me dio, el Señor me formó en el vientre de mi madre, que estén bien mis piernas, todo. Y me acordé de eso y me empecé a orar y a pedirle al Señor que me diera fuerzas. Señor, yo necesito fuerzas. Tu palabra dice que tú das fuerzas a aquel que no tiene ninguna, y yo en esta hora necesito fuerza, pero no necesito esa fuerza de ánimo, de espirituales, sino que necesito fuerzas físicas. Porque, hermanas, mis piernas literalmente no respondían. Me dolía mucho. Tenía un cansancio acá en los brazos. Y me costaba levantar a mi mamá, tenía que ayudarme mi esposo o mis hijos porque ella ya estaba postrada. Y empecé ese día a orar, Señor, dame fuerza, por favor, dame fuerza. Tu palabra dice. Y en ese lapso, hermanas, me quedé dormida. Y de repente desperté y no tenía nada, no me dolían las piernas, podía caminar bien, todo, y pude hacer lo que tenía que hacer. Continuar con lo que tenía que hacer. Entonces, oramos por nosotras mismas. Oramos por nuestros pensamientos. Oramos por nuestra boca. Señor, permite que mi boca hable. Como decía quizá la autora del libro, ¿no es cierto? Que mi boca pueda, Señor,
hablar solo palabras que traigan vida. Que mis oídos puedan oír, Señor, tu voz, tu palabra, tu música, y traiga aliciente a mí. ¿Cómo ora usted por usted? Le pide al Señor que le saque el enojo, que le saque la rabia, que le saque la molestia. Le pide usted al Señor que le dé entendimiento para entender la palabra. ¿Ora usted, por usted misma, por ti misma? Aunque estemos abrumadas por las circunstancias de la vida, debemos orar por nosotras mismas. ¿Por qué? Porque somos sus hijas. Hay una relación. Y el hijo que tiene una necesidad va al padre, ¿o no? La hija que tiene una necesidad no acude a la madre. Entonces nosotros, si somos hijas, ¿por qué no acudir al Señor? ¿Por qué no acudir al Padre? Hay que hacerlo con fe. No, el Señor lo va a hacer, creyendo. Si alguna cosa pidieres, creer que lo recibiréis. Así dice la palabra. Limpieza de vida. Al acercarnos al Señor, al pedir al Señor por nosotras mismas, el Señor nos limpia, nos renueva, nos va transformando, nos va cambiando. Estamos en armonía, estamos en conexión con la voluntad de Dios. Tenemos un corazón perdonador, porque sabe, una de las cosas que hoy en día lo que menos la gente está haciendo es perdonar. Por eso que las enfermedades, dice que ya está comprobado científicamente que hay muchas enfermedades que es por causas almáticas, donde no perdonamos, donde no sanamos las heridas del alma. Necesitamos tener limpieza de corazón y armonía con la voluntad de Dios, un corazón perdonador, persistencia, como decía acá, perseverando en la oración, ser persistentes, constantes, y que nuestra vida se llene de buenos motivos para orar. Cuando nosotros oramos por nosotras mismas y estamos alegres, estamos constantes, estamos en armonía, en conexión con el Señor, nosotros podemos entonces tener tranquilamente una oración por los demás. Sentimos lo que hay en el espíritu de las demás personas y podemos orar. Lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan. Hacemos y cumplimos la palabra que dice orar los unos por los otros. Amadas, y para terminar, en tercer lugar, la mujer que ora espera la respuesta del Dios a quien ora. Pacientemente espera la respuesta. ¿Qué dice el Salmo 41? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Con gozo, el Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Con alegría. Mire lo que sucedió en el libro de Esther, cuando Esther llamó al pueblo a ayunar y a orar por lo que le estaba sucediendo. Usted conoce la historia. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría, porque Dios había contestado su oración. Con esperanza, debemos esperar al Señor con esperanza, debemos esperar la respuesta al Dios que nosotros oramos con esperanza. El Salmo 65:5, un salmo que a mí me gusta mucho, que dice, con tremendas cosas nos responderás. En justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aleluya. Con fidelidad. Lamentaciones 3:23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si el Señor es fiel con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a ser fiel con Él?
y decir, sí, el Señor va a responder, porque Él es fiel con su palabra. Con confianza, el Salmo 31:1 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Confiamos en el Señor, que Él va a responder. Con seguridad, Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La seguridad que nosotros nos podemos acercar confiadamente, dice la palabra, ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Amada, amada en el Señor, usted y yo somos mujeres que oramos. Amén. Por lo tanto, usted que es una mujer que ora, debe conocer el poder de la oración que radica en el Dios a quien oramos. También crea que usted es una mujer y yo somos mujeres que oramos, por lo tanto tenemos que conocer cómo y el por qué orar. Y como mujeres que oramos, usted y yo, nosotros debemos esperar la respuesta del Dios a quien oramos. Es increíble que cuando entendemos por el Espíritu y en nuestro razonamiento que no somos la mujer maravilla, con los superpoderes, como decíamos, ¿no es cierto?, al principio, con ese atuendo que la hace ser una supermujer, sino que nosotros somos mujeres que tenemos a un Dios poderoso y que ese poder que está en Él nos permite verlo a través de la respuesta a nuestras oraciones. Porque cuando Él responde a nuestras oraciones, hermanos, nosotros nos sentimos maravillados y vemos la maravillosa forma en que Él nos responde. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a Dios me ha sorprendido. Con respuestas quizás muy simples, muy sencillas, pero ha sido maravilloso. Ese poder actúa también en nosotras y nos permite disfrutar de sus bendiciones al responder a nuestras necesidades, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestras intercesiones, con clamor, con ruego. La mujer que ora por ella y se preocupa de estar bien con su Creador, porque así puede orar por los demás. No te quedes en este tiempo sin que Dios te elija como una mujer de oración. No permitas que el enemigo, que la circunstancia, que lo que hay alrededor te deje de ser esa mujer que Dios anda buscando. Una mujer de oración. Deja que el Espíritu Santo te vaya enseñando por medio de la palabra cómo orar. Permite que el Espíritu Santo te guíe, porque ese poder que Dios responde las oraciones es el mismo poder que Él resucitó a Cristo y que está en nosotros, el Espíritu Santo. Con ese poder Dios actúa para responder nuestras oraciones. Así que, amada hermana, amada pastora, amada amiga que a lo mejor nos estás escuchando en esta hora, yo te invito, yo te pido que en el nombre de Jesús tú puedas ser esa mujer que ora, esa mujer que conoce el poder del Dios a quien ora. Amén. Esa mujer que permite, ¿no es cierto?, conocer el cómo y el por qué orar. Y esa mujer que espera pacientemente la respuesta del Dios a quien ora. Recuerde, nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es real. No le vemos, pero entendemos y sabemos por el Espíritu que Él es Dios. Él es el Señor.
le invito a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, para ti sea la gloria, para ti sea la honra, para ti sea el poder. Y en esta hora, permite que siempre podamos ser esa mujer que tú andas buscando, una mujer de oración, una mujer que persevera en la oración, una mujer que entiende y reconoce el poder del Dios a quien ora. No son las oraciones las que son muy largas, las que son muy cortas, sino que la oración radica, Señor, en dirigirla a ti, en comunicarnos contigo, Señor, porque tú eres el que tiene el poder. Puede hacer una oración muy pequeña, puede ser una oración muy intensa, pero eso va, Señor, a depender de cómo tú respondas a esta oración y cómo tú hagas actuar el poder que radica en ti, ese poder del Dios Todopoderoso a quien hemos creído. Ayúdanos y enséñanos, Señor, cómo orar y por qué orar. Señor, a discernir, Señor, la forma correcta de hacerlo, la forma que te pueda agradar a ti, Señor. Y, Señor, ayúdanos también a ser pacientes en la respuesta, en esa respuesta tuya, Señor, para que podamos ser mujeres que te den la gloria, que te den la honra, que te den la alabanza, Señor. Gracias por esta oportunidad. Enséñanos a orar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga y que este tiempo sea un tiempo tremendamente de bendición. Un besito, un abrazo a la distancia y no se olvide que estamos en tiempo de oración. Amén. Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur.